en el marco, perdón, yo no conozco mucho de las tecnologías, pero está bien, ¿verdad? Ya, como parte de la dictadura, una agenda que venía acompañada de toda una serie de medidas que había que tomarse. En Bolivia, compañeras y compañeros, viene como parte de un decreto, es decir, después de recuperado los procesos democráticos en Bolivia el año 1982, con la presencia de un gobierno, vamos a hablar al estilo de ellos, con la presencia de un estilo reformista, se logra debilitar un gobierno progresista de la Unidad Democrática y Popular. Entonces, ellos vienen ya con una agenda hecha, con una agenda que venía siendo cuestionada por la crisis del capitalismo. Y a nosotros, a los bolivianos, nos vino como parte de un decreto supremo muy conocido como el 21060. La idea era privatizar lo que en Bolivia se llamó la capitalización, la flexibilización laboral, la privatización de los sectores estratégicos que Bolivia tenía, como era la educación, las comunicaciones y la salud. O sea, una política semejante que la vivimos en todas partes y especialmente en Latinoamérica. Las luchas fueron similares, las luchas fueron acompañadas de persecución política, aunque no en la misma medida que en los periodos militares, pero sí estuvo acompañada. En Bolivia tuvo que declararse un estado de sitio, un estado de excepción nacional para poder consolidar este proyecto. Pero la idea era debilitar al movimiento sindical, la idea era debilitar al movimiento obrero, la idea era permitir que las transnacionales accedieran al dominio y al control de lo que eran los recursos naturales. Y de alguna manera se cumplió, porque permitieron la liquidación de las fuentes de trabajo del sector minero, se cierran las minas, se eliminan 50,000 fuentes de trabajo, se abren los mercados y se permite la libre importación de productos. Entonces, de alguna manera, aquello permitió la reducción de la capacidad combativa que tenía la Central Obrera Boliviana. Esto, compañeras y compañeros, hace que mida las fuerzas del poder económico frente al poder social. Obviamente, había resistencia, se construye la resistencia, se hace la resistencia, pero no era suficientemente fuerte esa resistencia viendo a un proletariado totalmente debilitado. No cambian las relaciones sociales de producción, no cambian las contradicciones, lo que sí cambia, y nosotros creemos en el análisis de clase y todavía sostenemos que en Bolivia y en todas partes de Latinoamérica, donde se pelea por el liberalismo contra el neoliberalismo, existe la lucha de clases, compañeras y compañeros. Creemos nosotros que a partir de ese año, del año 1985, se abre una nueva etapa en la historia de Bolivia y es la recomposición y la recuperación de las estructuras orgánicas de los pueblos originarios, con una nueva agenda, con una visión totalmente distinta a lo que se planteaba el año 1982. Esta vez utilizando el término contemporáneo de lo que se llaman los nuevos actores sociales. Para nosotros no nuevos, porque los nuevos actores sociales siempre estuvieron postergados, entonces fueron simplemente tomando vigencia aquellas clases postergadas, subalternas, que eran los pueblos originarios y
los pueblos indígenas y los sectores campesinos. En Bolivia, compañeros, el año 1942 se funda la primera escuela indigenal. Es una escuela que era clandestina. Es decir, pueden imaginarse o pueden tener en su imaginario que la educación indígena forma parte de la visión clandestina. Cuando nosotros hacíamos el trabajo allá por los años 80, allá por los años 70, contra las dictaduras, nuestras organizaciones eran clandestinas. Pero ya en el año 1942, cuando se funda la Escuela Indigenal de Warisata, la educación era clandestina. Por eso es que nosotros hablamos del modelo de transformación en la educación boliviana, recuperando aquella escuela indigenal clandestina que se funda en el altiplano de La Paz, en una región altiplánica donde no hay otra cosa que producir que no sea la papa. Esto permite a dos formas del pensamiento, uno occidental y otro nacional de los pueblos originarios, juntarse. Uno era Avelino Siñani, que era un sabio andino, y un profesor de formación occidental, de formación española, Elizardo Pérez. Por eso es que nosotros llamamos en Bolivia lo que significa la educación intercultural. No significa alienarnos a una postura de la educación frente a la dominación del modelo español, sino aprovechar los recursos de los avances que habían tenido las experiencias europeas en lo que era la educación productiva. Entonces, ahí en ese encuentro es que nosotros vimos la necesidad de debatir que en Bolivia teníamos que implementar una educación intercultural. Pero para hacer una educación intercultural, eso es lo que me preguntaban esta mañana, cuáles habían sido los pasos que nosotros teníamos que dar, era necesario convocar a un proceso constituyente, a un proceso donde en Bolivia se tenga que enterrar el modelo republicano de Estado. Y había que generar y había que avanzar hacia la refundación, pero esta vez la refundación de lo que se llama el Estado plurinacional. Entonces pueden darse cuenta de que ese proceso dialéctico, compañeros, era necesario para poder crear en Bolivia las condiciones subjetivas y objetivas que podían darse para un momento de las transformaciones en el país. Entonces, esa larga lucha, primero, contra las dictaduras, segundo, contra el modelo neoliberal que impera en Latinoamérica, y tercero, con el surgimiento de estos actores sociales que habían sido postergados por más de 200 años, a partir de las guerras de la independencia, surge en Bolivia el año 2005 lo que se llama el modelo de transformación, con la participación directa de los pueblos originarios y de las organizaciones campesinas. El año 2009, luego de convocarse y luego de tener fuertes debates en el contexto de lo que debería de ser la educación o el Estado boliviano, se establece de que debe de aprobarse una nueva constitución política del Estado. Debíamos de refundar el país, y para refundar el país muchos intelectuales decíamos: hay que hacer lo que Lenin decía, hay que prestarse el pensamiento de la clase obrera para poder organizarla y para poder avanzar en ello hacia la transformación de nuestros países. De esa forma, estimados compañeros y compañeras, se funda la nueva república el
22 de enero del año 2006 o 2009, con la nueva Constitución aprobada. Esa nueva Constitución tiene elementos que nos pueden diferenciar. Ustedes pueden ver en la pantalla, si me permiten, es un Estado, el Estado colonial fue un Estado colonizador y el Estado plurinacional es un Estado descolonizador. El Estado colonial tenía una característica de ser jerárquico y el Estado plurinacional es participativo. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero seguro estoy de que vamos a poder transmitirles estas experiencias en adelante. El Estado colonial fue un Estado elitista. El Estado plurinacional representa ser un Estado para todos. El Estado colonial fue homogenizador. El Estado plurinacional es diverso. Es diverso porque participamos todos en ellos. El Estado colonial era individualista. El Estado colonial, el plurinacional es comunitario. El Estado colonial es clasista. El Estado plurinacional es equitativo. Es monolingüe. Y en el Estado plurinacional, o era monolingüe, es plurilingüe. Participan todas las lenguas, como una forma de expresión clasista. Era un Estado bancario, hoy es un Estado dinámico, donde es diversa las formas de interpretación de la economía. No estamos hablando del socialismo comunitario todavía. Era un Estado monocultural, donde el factor dominante era la colonización y a través de ello la educación era monocultural. Teníamos necesariamente que adquirir la formación de los cuerpos de importación de la educación de otras matrices educativas. Y en el ahora que tenemos es pluricultural. Y finalmente es antropocéntrico y hoy tenemos un Estado biocéntrico. Esa diferenciación, queridos compañeros y compañeras, nos lleva a la caracterización primero de lo que es el Estado plurinacional. En el artículo primero es claro, Bolivia se constituye en un Estado unitario de derecho, o sea, no hay desmembraciones del Estado boliviano, es una sola forma de gobernar. Es plurinacional porque participan además de las otras conocidas 36 naciones que nosotros tuvimos en el país. Es comunitario porque participan todas las direcciones posibles para hacer de este nuevo Estado lo que nosotros esperábamos. Es libre, independiente, es soberano, es democrático, es intercultural, descentralizado y con autonomías. Esa es la fundamental caracterización de lo que nosotros tenemos en lo que respecta al Estado boliviano. Esa misma Constitución aprobada, como resultado de esas luchas, nos permite ver que el capítulo de la educación está dirigida a entender que la educación constituye una función suprema. Esta mañana decía que lo supremo era Dios. Nosotros no podemos entender en Bolivia que no sea lo supremo la parte educativa, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Al garantizarla, al financiarla, estimados compañeros, significa que durante las dictaduras militares, para nosotros en Bolivia lo fundamental, para los gobernantes, lo fundamental era dar un presupuesto mayor que al de la educación al tema de seguridad nacional. Hoy este tema está totalmente transformado y tiene la visión de ser una responsabilidad. Y alguien decía en el debate sobre la constituyente, la educación y la salud es un derecho humano, es un derecho fundamental.
Entonces tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. No tenemos que entenderlo como una parte, como una dávida de los modelos de dominación. Tenemos que entenderlo como una obligación que tiene el Estado para entender que es su responsabilidad única, suprema, en este caso más que Dios, con el perdón de los compañeros creyentes, es la educación y la salud. En el mismo artículo, compañeros, nos establece, o en el siguiente artículo se establece que la educación es unitaria. Es algo en lo que se está trabajando en este momento y se está trabajando con bastante fuerza, porque no se olviden que tenemos más de 186 años de colonialismo de gobiernos republicanos. Entonces se tiene que establecer una sola forma de educación, que es pública y es universal. O sea, no puede haber una educación separada, no puede haber una educación de privilegios para unos y de excepciones para otros. No puede haber miserias y riquezas para unos y para otros. Tiene que darse la educación igual en todos los niveles que corresponden desde, con esto quiero decirles, desde el nacimiento, incluso desde la concepción del nuevo ser, porque a la madre en gestación se le da ahora un bono desde el momento en que se declara en estado de embarazo, hasta el momento en el que nace se le da un bono de salud, se le da un bono de maternidad y tiene todos los derechos, aparte de que tiene el Estado la obligación de otorgarle el derecho de lactancia hasta el año de nacido el nuevo bebé, en un valor de un salario y medio a nivel nacional. Es comunitaria porque participan todos los estamentos de la educación. Se tiene que seguir trabajando con esto, es decir, la comunidad, los saberes de nuestros antepasados, tiene que haber la participación de los padres de familia, los docentes, la parte administrativa y fundamentalmente la comunidad. Aquello es fundamental para poder construir un diseño curricular sociocomunitario productivo. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, etcétera, etcétera. ¿Por qué, compañeros? Porque nosotros no podemos desperdiciar este momento en que la globalización de la información ha llegado a estos niveles. Pero tenemos que hacer una práctica totalmente distinta que nos permitan interpretar las ventajas, pero una interpretación directa sobre las bondades que puedan ser buenas para nosotros en el sentido de darle una forma más soberana al tema de la educación. De ahí que en Bolivia, en vez de distribuir las computadoras a los estudiantes, se distribuyen las computadoras a los docentes para permitirle poder enseñar a partir del aula o poder a partir del aula construir lo que es el modelo curricular sociocomunitario productivo. Esto, compañeros, estos dos elementos de la Constitución Política del Estado han permitido, además de eso, crear un currículum base que tiene una base política, una base económica. Ustedes podrán ver acá el tema de las nacionalizaciones. El año 2005, yo todavía sigo viviendo sobre los 900, el año 2005 en Bolivia habían 42 empresas transnacionales que se ocupaban del modelo extractivista de los recursos naturales, que reconocían, compañeros y compañeras, reconocían el derecho propietario de lo que existía en el subsuelo, pero asumían que en boca de tierra era propiedad de ellos. Este fenómeno se logró cambiar con la nacionalización. La propiedad de los hidrocarburos, además de ser del subsuelo, se
que se convierte para propiedad de los bolivianos en boca de tierra. Antes ellos, las compañías transnacionales, tenían el derecho del 82% de ganancia y a Bolivia le quedaba solamente el 18%. Con este gobierno se logra cambiar el 82% para los bolivianos y el 18% para las empresas transnacionales. Pero ¿dónde van esos 18%, compañeros? Van en ese bono que se le da a la madre. Va en la renta dignidad para todos los ciudadanos bolivianos a partir de los 60 años. Va para evitar la deserción escolar en un bono especial que se le da al estudiante cuando termine el año escolar. Alguien me preguntaba esta mañana, y todavía estamos ligados a la obligatoriedad de que el estudiante, antes de dar prioridad al tema escolar, debe de ayudar al padre. No, ahora ese es un delito. El padre de familia va con la responsabilidad y la obligación de enviar al hijo. Y el estímulo, aunque económico, es muy importante porque los niveles de deserción del año 2005 al año 2010, de acuerdo a las estadísticas, han cambiado. Hoy se tiene un 14% de deserción escolar comparado a un 47% que existía el año 2005. Los principios de la educación, compañero. Y esto quiero que quede bien claro porque creo que ya estamos sobre la hora, pero voy a darme la libertad de terminar esto con el permiso de los compañeros que dirigen estas mesas. Bien. Los principios son la educación descolonizadora. Les decía esta mañana a los compañeros que no existe el sistema de evaluación estandarizada en nuestro país, porque creemos que esa es una forma de dominación cultural, de enajenación de los principios de soberanía que debemos de ejercer nosotros que estamos en la educación para entender que los únicos que podemos dar la evaluación educativa en el país somos nosotros los que formamos parte de la comunidad educativa, lo comunitario, fundamentalmente. Es liberadora porque nosotros teníamos, me acuerdo, y esto yo lo dije cuando estábamos con el compañero en México, teníamos una forma de dependencia a lo que eran los textos Santillán. Hoy construimos desde las aulas nuestras formas curriculares que nos permitan enseñar desde nuestras viejas experiencias hasta lo que hemos aprendido ahora a través de un diseño. ¿No? Además ustedes nos mandaban muchas cosas. Lo de Santillana nos salía mucho más barato. ¿No? Es revolucionaria, compañeros. Y en esto Carlos no se equivocó. Entendemos que ese proceso que se da en Bolivia tiene que transformar, tiene que cambiar, por lo tanto es un proceso eminentemente revolucionario. Y no porque yo venga a representar, yo no represento al gobierno, sino representamos nosotros todos aquellos que estuvimos en las calles, estuvimos perseguidos, estuvieron en las cárceles. Este proceso es el resultado de la acumulación dialéctica de fuerzas que dieron lugar a la transformación de nuestro país. Es antiimperialista. Les decía esta mañana cuando nosotros hicimos aprobar a través de las movilizaciones sociales que la venta del gas no se hacía a Estados Unidos, por Chile entre otras cosas, porque era uno de los problemas que teníamos, pero fundamentalmente no se hacía a Estados Unidos por un problema de soberanía, significaba para nosotros que nos convertíamos en un país antiimperialista.
Y ahí les duele a los gringos, compañeros, que ellos no puedan entender que una de las materias primas fundamentalmente en la época en la que vivimos, podamos decirle a Estados Unidos, lo sentimos, no podemos venderles a ustedes. Ahí están los riesgos, compañeros. Ahí están los riesgos, compañeras. ¿Será que van a intervenir como en Irak para poder recuperar los recursos naturales? No, porque el proyecto bolivariano y el proyecto de las transformaciones en Latinoamérica están acompañadas con este tipo de actividades, con la creación del modelo pedagógico latinoamericano que van a ir acompañándonos. Nosotros vamos a venir a transmitirles nuestras experiencias, no como un modelo colonizador, sino como para que ustedes entiendan que ese proceso en Bolivia se da con la misma dinámica, aunque no con los mismos actores sociales. Es una educación transformadora, es una educación democrática, participativa y de consensos. Nosotros entendemos el tema de género, y en las instituciones ustedes lo van a ver, que la participación de las compañeras, si no es el 50%, es más del 50%. La Asamblea Nacional, la Asamblea Plurinacional, en este momento, de diputados y de senadores está dirigida por compañeras, primero, 2 compañeras líderes del sector de las mujeres y segundo, todas las comisiones participan compañeras de origen originario en las comisiones en la Asamblea Plurinacional. Es una educación intercultural. Al principio les había indicado que es intercultural porque hay una concepción de lo que significa la experiencia del conocimiento de 2, pero además no solamente de estas 2, sino estamos hablando de 36 naciones. Y además es una educación primero intracultural. Antes hablábamos nosotros de lo que era la historia grecorromana. Antes nos enseñaban lo que eran los sistemas hidrográficos de Europa, del África. ¿Y cuánto conocíamos nosotros de Bolivia? No conocíamos mucho porque este modelo de dominación no nos permitía hacerlo. Hay que revertir esos valores y en el modelo de la educación nueva boliviana, primero está lo intra y después está lo foráneo. Seguramente tenemos que aprender las otras experiencias, pero para aprender eso primero tendríamos que aprender nuestra realidad desde nuestra propia concepción. Es productiva. El modelo del bachillerato humanístico tiene que salir de ese modelo a un modelo técnico para ser un modelo productivo. En Bolivia tenemos grandes riquezas, pero lo hemos dividido en 4 regiones. La región de los Amazonas, la región oriental, la región de los valles y la región de las minas. Entonces tendremos que formar en cada una de las regiones técnicos que se adecúen a las necesidades productivas de su región. En el caso del altiplano tenemos gran cantidad de litio en el Salar de Uyuni. En este momento se está construyendo la Universidad del Occidente para tecnificar técnicos expertos en la explotación de la sal, el litio, sus derivados, etcétera, para recuperar el fenómeno de la minería y que sea más inclusiva y participativa a nivel nacional. En la zona amazónica se está construyendo otra universidad que permita generar técnicos en lo que es la diversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales en complementariedad con la madre naturaleza. Lo propio en las otras regiones del valle donde existe una educación una educación productiva de los principales recursos agrícolas que tenemos en el país. Y finalmente, compañeros,
Para que todo esto sea realidad, y aunque muchos piensan que es un sueño, la constitución política del Estado en Bolivia responde a un nivel de participación. Una cosa había sido, y eso lo hemos ido aprendiendo los bolivianos, la democracia representativa. En los periodos neoliberales, en los periodos del modelo extractivismo a partir de los años 60, de los años 40, los campesinos, los trabajadores agrarios, vamos a llamarlos así, las organizaciones comunitarias, los territorios comunitarios de origen, lo que son en este momento los pueblos ancestrales, no tenían derecho al voto. Las mujeres no tenían derecho al voto. Se elegían de acuerdo al color, a la raza, a la formación cultural y al origen colonizador que tenían. Hoy, compañeros, ese fenómeno deja de ser representativo y es participativo. Y para que tenga un carácter de mayor participación, se elige y se determina el control social. El control social es una forma revolucionaria de entender que cuando está algo mal, la participación de los sectores sociales están para hacerle entender al gobierno que cuando algo está mal, siguen existiendo las formas de presión popular. Y esas formas de presión popular se expresan a través de las manifestaciones, se expresan a través de las huelgas, a través de las marchas. Y creemos nosotros que esas marchas, esas huelgas, esas manifestaciones públicas están vigentes porque todavía no se ha logrado acumular la fuerza necesaria para derrotar a la clase dominante capitalista que tenemos en Bolivia. Creemos que con la ayuda de todos los pueblos del mundo y particularmente de Latinoamérica, con los avances que ellos puedan tener, podamos lograr la liquidación de esas clases dominantes que dominan. Una cosa decía Estados Unidos cuando tenía la idea de estructurar el modelo neoliberal. Nosotros decíamos, compañeros, y en ellos fueron muy inteligentes, nosotros teníamos la consigna de decir, necesitamos cambios estructurales. El modelo neoliberal vino con la consigna de decir, se necesita ajustes estructurales. Y ese fue el comienzo para desentendernos realmente de lo que deberíamos haber hecho en ese momento allá por los años 80. También el modelo neoliberal vino con una cuestión muy elemental. Y seguramente por eso es que ustedes no conocen lo que sucede en Bolivia. Vino con una tarea de decir que la cuestión de los medios de comunicación, compañeras y compañeros, debería de ser una cuestión del Estado neoliberal para podernos deshacer y para poder meter en una caja como es el televisor la información que ellos decidieron entregar y no aquello de lo que sucede en los procesos de transformación latinoamericana. Creo que la consigna debe de ser lo que ustedes tienen acá, la ley de medios, permitir una mayor participación y una mayor acción social hacia los sectores sociales, hacia los medios de comunicación alternativos que reflejen este tipo de manifestaciones. Por último, compañeros y compañeras, este tema de lo que es el nombre de esta actividad, la integración hacia el movimiento pedagógico latinoamericano. Yo creo que eso no puede quedar en consigna. Yo creo que los compañeros chilenos están acá precisamente para hacer aquello, que se haga un movimiento pedagógico latinoamericano
donde todos podamos poner nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra capacidad de movilización. Y en esto, aunque el pensamiento no lo viene, lo voy a decir porque nos permite aprender algo que Freire decía. Lo he dicho en otras circunstancias. Compañeros, compañeras, el arquitecto se puede equivocar, el mecánico se puede equivocar, porque siempre hay la posibilidad de transformar, de cambiar, de reparar. El albañil, el ingeniero puede rehacer su diseño. Pero alguien que no puede y no tiene derecho a equivocarse, compañeras y compañeros, es el educador. Esa es la tarea fundamental que tenemos nosotros como educadores. Muchas gracias.